Buenas tardes a todos, vamos a arrancar con la clase número 3 de anatomía. En esta oportunidad vamos a estar hablando del tema que nos resta para cerrar lo que es el tema tronco y columna vertebral, que es la parte muscular. Así que vamos a proceder a hacer un pequeño repasito de algunos conceptos de tejido muscular antes de meternos en la descripción de lo que es la estructura muscular del tronco. Ustedes en clases anteriores con el video de tejido muscular pudieron ir viendo, y en la lectura que seguramente fueron ampliando desde el libro que le dejamos en la plataforma, que un músculo se encuentra organizado eh, a partir de una estructura funcional que es la fibra, que acá la vemos en la imagen abajo de todo. Fibra que va a estar cubierta por una vaina de tejido conectivo que se denomina endomisio. Las fibras se agrupan en fascículos, y esos fascículos, rodeados por una banda también de tejido conectivo que denominado perimisio, terminan agrupándose para dar forma a lo que es la estructura del vientre muscular en su totalidad. Estructura que va a estar cubierta por lo que se denomina epimisio como componente final o componente de envoltura de todo el vientre muscular. Entonces podemos decir que un músculo es un grupo de fascículos de fibras musculares. El músculo va a estar cubierto por el, como dijimos, por el epimisio. Los fascículos van a estar rodeados por su correspondiente perimisio, separándolos unos de otros para que no entren en rozamiento, y el endomisio va a ser la capa final de envoltura que va a proteger a cada fibra dentro de su correspondiente fascículo. Así estructurado un músculo, entonces vamos a ver que termina llegando a una inserción ósea a través de un tendón final. Ya vamos a ir viendo que los tendones pueden tener diferentes formas, algo se describió ya. Un punto importante a describir acá es el hecho de que todo músculo alrededor de su epimisio va a tener lo que se denomina una aponeurosis o una fascia, un tejido aponeurótico, como envoltura final, como elemento de protección para evitar que los músculos que están en contacto uno con otros rocen demasiado entre sí. Este mismo concepto de envolturas sucesivas desde la fibra hacia todo el músculo lo podemos ver en este corte transversal, un poco más esquemático. Acá lo que describimos es bien cada fibra muscular con su correspondiente endomisio, agrupados entonces, y somos repetitivos para que queden claros, agrupadas las fibras en fascículos musculares, como vemos acá, bordeado en azul con su correspondiente perimisio, y el grupo de fascículos rodeados de manera final, de manera más externa, por el correspondiente epimisio que envuelve a todo el músculo. Lo que faltaría en este esquema, en todo caso, sería el componente aponeurótico, el componente facial final de envoltura, que vamos a encontrar separando lo que son los diferentes planos de músculo. Bien, todo músculo entonces llega a unirse con el hueso para dar el punto de inserción final. Acá tenemos ampliado lo que es el esquema de fijación de un tendón, que como les va marcando en las pequeñas viñetas aclaratorias que tienen en imagen, ese tendón sirve como forma de fijación entre el hueso y el músculo. Puntualmente, el tendón va a estar entremezclando sus fibras finales con lo que es una parte del hueso que ya conocemos, que es el periósteo, la membrana externa que recubre, ¿sí? Obviamente, acá lo tenemos un poquito ampliado, obviamente este entrelazamiento va a ser el punto final de fijación que tiene el músculo a través de su tendón, independientemente de la forma que este tendón tenga, si sea así tubular como lo estamos viendo ahí o se inserta en forma más plana, pero siempre se va a fijar hacia el hueso a través de su periósteo, entremezclando sus fibras, situación que en los casos patológicos, acá nos vamos un poquito a anatomía, en los cuadros, decía, inflamatorios, puede verse degenerado, y acá se vería entonces de manera esquemática lo que sería la inflamación de un tendón en su punto insercional final, dentro de lo que es el concepto de las tendinitis, los procesos inflamatorios del tendón.
correspondería a una tendinitis de inserción o lo que se conoce con el nombre de entesitis. Ven como la misma inflamación degenera y pierde capacidad de agarre y por ende de tracción. Obviamente que este elemento de fijación va a ser el punto en el cual el músculo al contraerse va a provocar el movimiento del hueso o del segmento óseo en el espacio, ¿sí? Al respecto de eso vamos a hablar en un ratito. Acá lo que pueden ver es en forma detallada a nivel microscópico como en el caso de un tendón rotuliano, el tendón del cuádriceps se fija y se entremezcla. Fíjense lo que es aquí debajo la estructura ósea, la capa terminal de ese hueso, lo que se vería aquí son trabéculas, correspondería al periósteo, y fíjense cómo el tendón llegando hasta el hueso genera este entrelazamiento que estábamos describiendo en la imagen anterior, para que tengan una idea cómo se entrelazan y a partir de ahí establece su punto de fijación. Bien, respecto del movimiento, vamos a aclarar un concepto que nos va a ser útil para entender lo que son las funciones musculares. Nosotros ya describimos que un hueso largo tiene una epífisis proximal y una epífisis final o distal. Si lo describimos acá respecto del ejemplo que tenemos en pantalla, que es el brazo con el músculo bíceps dibujado, corresponde lo proximal a la estructura del hombro, lo distal a lo que sería estructura de codo y origen de antebrazo. Un músculo relajado, en este caso decía el bíceps, va a presentar obviamente una inserción proximal, a la cual de ahora en más vamos a llamar origen, y una inserción distal, a la cual le vamos a dejar el nombre propiamente de inserción. En el caso del bíceps, por estar compuesto, como su nombre lo dice, por dos vientres, vamos a ver dos tendones de origen y un tendón final de inserción. ¿Por qué aclaro esto? Si bien ambos tendones, tanto el proximal como el distal, pueden generar movimiento, ya sea de un lado o del otro, y es lo que vamos a describir ahora, vamos a ver que por una cuestión de estudio descriptivo, tomaremos siempre como origen del músculo a la inserción proximal o más cercana al eje del cuerpo. En el caso del tronco, el eje sabemos que es la columna, el hombro, si abrimos los brazos en posición anatómica, nos va a quedar el hombro a nivel proximal, definido a nivel proximal, el codo a nivel distal. Ese movimiento, al momento de que el músculo se contrae, provoca un desplazamiento del segmento en el espacio, ¿sí? El movimiento de la inserción muscular. Puntualmente vamos a dejar como concepto general, aunque esto, repito, tiene sus variantes, pero para un primer momento de aprendizaje simplifiquémoslo. Decía, en modo general, cuando un músculo se contrae, va a dejar fijo su inserción o su anclaje proximal, lo que llamamos origen, para traccionar de su anclaje distal o su inserción, provocando así el desplazamiento del segmento en el espacio. En este caso, llevando, al contraerse el bíceps y flexionar el codo, al mover el codo, llevando la mano hacia arriba. ¿Por qué decimos de manera general? En sí este es solamente un solo tipo de contracción. A este tipo de contracción donde los puntos insercionales de origen e inserción se aproximan, se las va a denominar contracciones dinámicas concéntricas. Esto ya es un concepto biomecánico, no hace falta que lo tengamos muy presente en anatomía, lo van a ver mucho más en profundidad con las variantes de contracciones que hay en segundo año, pero sí nos sirve para dejar en claro que cada vez que describamos un músculo desde el punto de vista anatómico topográfico, como vamos a empezar a hacer hoy y como hicimos la semana pasada con respecto al diafragma, le vamos a dar siempre un punto de inserción denominado origen, que va a ser siempre el proximal, el más cercano al centro, por eso proximal, y le vamos a dar un punto de inserción que vamos a dejar este concepto de inserción para la fijación del músculo en el hueso más distal, ¿sí? Y todo movimiento que describamos va a implicar el movimiento de la inserción distal hacia
la inserción proximal. Siempre hablando de este tipo de contracciones. Ya verán en el segundo año, como decía en biomecánica, que existen otras variantes de contracciones y que ambos tendones, ambos puntos de fijación pueden funcionar moviendo uno u otro extremo, tomando uno como fijo y otro como móvil. Pilar describió este concepto en la clase de tejido muscular. La inserción fija, el punto fijo, punto móvil, pueden ser variantes, o mejor dicho, variables en cualquier momento que el movimiento así lo determine. De todos modos, nos vamos a quedar, repito, con este concepto simplificado para de esta manera describir todos los músculos del tronco que a partir de ahora, y ya después de habiéndonos tomado estos 10 primeros minutitos de repaso y ponernos en tema, empieza el suplicio de recordar lo que son los 25 músculos que van a formar parte de el tronco y la columna vertebral. Bien, en esta placa lo que tenemos descrito y listado son los músculos que corresponden por un lado al grupo posterior, es decir, como bien sabemos, vamos a llamar posterior a todo aquello que está en la cara dorsal del tronco, es decir, la espalda, y que, como vemos, lo vamos a dividir por planos. Cuando hace un instante atrás les hablaba de la aponeurosis o la fascia que envuelve a lo que es el epimicio y que envuelve por ende a todo el músculo, esa fascia tiene como objetivo, decía, separar planos y podríamos de manera genérica decir que aquí entre cada plano va a alojarse un tejido facial, un tejido aponeurótico que nos va a permitir separar estructuralmente lo que son los músculos más profundos de los músculos más superficiales con la cantidad de capas musculares que pueda llegar a haber interpuestas entre estos dos extremos. Esto es, si vamos de superficial a profundo, vamos a tener por aquí encima la piel, por debajo de la piel vamos a tener toda una capa de grasa, de tejido celular subcutáneo, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a empezar con capas que corresponden a tejido aponeurótico o fascia, músculos. Primer grupo muscular que nos encontramos va a ser siempre el más superficial, es decir, el que está por debajo de la piel y el tejido celular subcutáneo, que puede haber más o menos cantidad de músculos conformando este compartimiento o este plano superficial en relación al volumen que tenga la región que estamos describiendo, y a medida que vayamos entrando en profundidad nos vamos a encontrar con nuevas capas aponeuróticas. Puede haber otro plano, que en este caso, de acuerdo a la cantidad de planos intermedios que haya entre lo superficial y lo profundo, tendremos que diferenciarlos. Si hubiera un solo plano acá, entre el superficial y profundo, llamaríamos plano medio. Habiendo dos, como en el caso de la espalda, le vamos a dar el nombre de plano medio superficial, porque es el medio, pero más superficial de ambos, plano medio profundo, y recién llegando, luego de otra capa de tejido aponeurótico, a lo que es el plano profundo, que va a ser siempre el plano que está en contacto con las estructuras óseas, ¿sí? Si bien todos los músculos se insertan, es como ir sacando capas, capas tras capas. Esto lo pueden ver ustedes bien cuando hacen un asado, ¿sí? Quien tenga experiencia de asar estructuras más completas saben que al momento de depostar la media res, vamos sacando desde adelante, o lo hace el carnicero, mejor dicho, no nosotros, vamos sacando de superficial a profundo diferentes capas de tejido muscular. No es otra cosa que esto mismo que estamos haciendo aquí, que estamos describiendo aquí. Aparecerán entonces diferentes cantidades de grupos musculares o de músculos en lo que es cada uno de estos planos. Va a ser nuestra forma de entenderlo. Obviamente que después, cuando vayamos a lo palpatorio, habrá momentos, habrá regiones en los cuales siempre los planos superficiales o los músculos más superficiales podemos tocarlos. A medida que nos vamos en profundidad será más difícil de llegar a alcanzarlos con la mano, pero sí entendemos por proyección dónde están ubicados y los iremos reconociendo en las estructuras óseas que nos van a servir como referencia. Si vemos el grupo anterior, en la otra columna vamos a ver que tenemos una división correspondiente a lo que es la ubicación del diafragma que describimos la clase pasada. Este diafragma nos serviría como
límite entre lo que es la región del tórax y la región del abdomen en la cara ventral del tronco, ¿sí? Y si miramos un poquito acá, vamos a ver que el tórax simplemente presenta dos planos, un plano más superficial que está bajo piel y un plano profundo, que van a ser los músculos que están debajo del plano superficial en contacto con los huesos. Y en el abdomen vamos a encontrar lo mismo, la única diferencia es que como grupos musculares, como grupo abdominal, vamos a encontrar 4 vientres o 4 músculos diferentes que se superponen uno sobre otro. En el caso, como cada uno es un nivel diferente, no le vamos a dar la clasificación de superficial, medio profundo, profundo, sino que directamente los listamos de superficial a profundo. Ya vamos a entender esto de por qué el oblicuo externo es más superficial que el recto del abdomen, aunque habitualmente el recto del abdomen es el que más se ve en el six-pack o la cubetera que se les marca a todos aquellos que todavía aún mantienen cierta actividad física en sus abdominales. Entonces, es esta la organización que vamos a manejar. Una cosa más que está remarcado en este listado para que quede en forma genérica descripta, verán que tanto en el grupo posterior como en el grupo anterior hay un músculo que está señalado en otro color, que es el dorsal ancho o el dorsal propiamente dicho para el grupo posterior y el pectoral mayor o pectoral para el grupo anterior alojado en el tórax. Esto es porque de todos estos músculos que tenemos acá, vamos a ver que son los únicos dos que salen del tronco y que, si bien pertenecen a la descripción del tronco, por tener una inserción final, ambos sobre el hueso húmero, hueso que pertenece al brazo, están alojados en tronco, pero la acción que generan son puntualmente movimientos que se describen como movimientos de hombro. ¿Por qué? Porque van a mover el brazo, el húmero y todo el brazo en el espacio, es decir, la articulación por la cual van a actuar va a ser la articulación o complejo articular del hombro. Todo el resto de los músculos van a tener acción sobre lo que es la estructura torácica, es decir, van a mover o la columna o el tórax, o en su defecto, como algunos musculitos que vamos a ir encontrando acá puntualmente, y acá algunos, como el serrato o el pectoral, tendrán acción sobre la escápula, que es el origen del miembro superior, pero que sigue estando en la región del tronco. Habiendo aclarado esto, vamos a empezar con la descripción de cada uno de estos músculos, entendiendo primero el grupo posterior, yendo de superficial a profundo, y para cada uno de ellos describiendo un origen, una inserción y un movimiento, que va a ser la forma que vamos a mantener a lo largo de todo el año. Bien, empezamos entonces con lo que corresponde al grupo posterior. Ahí tenemos una imagen de un body painting, es decir, de una persona con los músculos pintados y las estructuras óseas pintadas, que resulta gráfico entender. Lo que vamos a estar viendo acá es esta descripción de lo que sería en el lado derecho de la imagen, en la mitad derecha de esta espalda, los músculos más superficiales, el plano superficial, y en el caso de la mitad izquierda, el plano medio superficial o el plano medio profundo o profundo, que quedan superpuestos. Esto que vemos aquí es lo que estaríamos viendo o lo que podemos llegar a ver siempre y cuando saquemos de imagen los músculos superficiales. Es decir, aquí iría, en este caso, el trapecio y el dorsal, que ahora los vamos a conocer. El trapecio como músculo superficial y el dorsal como músculo superficial, primer grupo del plano posterior, estarían alojados aquí encima. Retirándolos a ambos podríamos ver por debajo las costillas, la escápula y los músculos que forman parte de. Así nos vamos a manejar entonces a partir de ahora y vamos a empezar a describir lo que sería el primer músculo, que es el trapecio. Es uno de los músculos más voluminosos. Por descripción podríamos decir que, de acuerdo a la forma, es un músculo plano de forma triangular y que va a tener una inserción, una inserción de origen a lo largo de toda la columna vertebral. Ustedes acá van a tener siempre, y lo describimos en este primero y en el resto va a ser sucesivamente de la misma manera, como origen el punto insercional más proximal, dijimos, bien sobre el eje, y como inserción el punto insercional más distal. Siempre en la descripción del origen encontraremos las referencias óseas que nos permiten
conocer los accidentes óseos que nos permiten conocer. Si bien no describimos todavía la cabeza, que es la clase que sigue, la próxima semana, vamos a decir que el origen del trapecio es la protuberancia occipital externa, es la base de cráneo para simplificarlo, el ligamento nucal o ligamento interapofisiario y las apófisis espinosas de la vértebra C7 a la 12ª torácica. Obviamente el ligamento interespinoso o interapofisiario que está ubicado por encima de ellas, que es el mismo que se denomina a nivel cervical, lo aclaramos la clase pasada como ligamento nucal, es lo que me une todas las apófisis espinosas, y desde la base de cráneo entonces hasta la 12ª torácica o dorsal, la T12, va a ser el origen de este músculo, que va a tener una inserción discriminada en 3 partes. Porque por el volumen del músculo vamos a reconocer lo que se denomina, por un lado, el trapecio superior. Estas líneas punteadas en celeste me estarían marcando la división del trapecio. Un trapecio superior, decía, o también conocido como trapecio 1, que va a terminar en el borde posterior de la clavícula. Ya escápula y clavícula y hombro lo vamos a describir a posteriori, por ahora lo vamos recordando los nombres. Un trapecio medio o trapecio 2, que va a tomar como inserción el acromion de la escápula, y un tercer trapecio o trapecio inferior, trapecio 3, que va a tomar como inserción la espina de la escápula como punto final, formando esta estructura en triángulo que vemos. Obviamente la función del trapecio, trabajando sus 3 vientres, el vientre superior, el vientre medio y el vientre inferior, de manera conjunta, todos van a ser aductores de la escápula, es decir, van a aproximar la escápula hacia la columna, pero después trabajando cada uno por su lado, ahí la función de discriminación del sistema nervioso, la función selectiva, va a hacer que el trapecio 1, aparte de aproximar, pueda llevar la escápula hacia arriba, es decir, sea elevador. El trapecio 2 se dedique pura y exclusivamente a aproximarla, y el trapecio 3 o trapecio inferior tire la escápula hacia adentro y hacia abajo. Esto es, los 3 aducen, los 3 aproximan, pero por separado. El trapecio superior aproxima subiendo, el trapecio medio aproxima lineal y el trapecio inferior aproxima descendiendo la escápula en relación a la columna. El último dato que van a tener en cada músculo que describamos va a ser la inervación, es decir, qué tipo de nervio, el nombre de nervio le da función a este músculo, y ahí vamos a describir en algunos casos funciones motoras, en este caso sensitiva, sensorial también, pero va a ser el único que lo va a tener descrito. Esto lo vamos a ver después como dermatomas nerviosos. Inicialmente vamos a describir solamente lo motor. El nervio espinal accesorio, el 11º nervio espinal, va a ser quien le va a dar la orden de contracción, por decir de alguna manera, o le va a llevar el estímulo eléctrico a este músculo, al trapecio en general. Así vamos a tener los 25 músculos que vamos a conocer en la columna. Obviamente no nos vamos a detener tanto, porque esto lo pueden leer. Vamos a ir en cuestiones más explicativas, más de descripción topográfica, más que de lectura. Esto les va a quedar a ustedes y lo tienen en el libro también, así que a partir de las siguientes placas vamos a ir un poquito más rápido en la descripción. En este caso tenía que ver solamente con explicar cómo van a tener presentado en pantalla para que entiendan los pasos sucesivos. Seguimos dentro del plano superficial. El segundo músculo que viene aquí es el dorsal ancho puntualmente, y describimos siempre dorsal ancho por la forma ancha que tiene también este músculo plano, y que vamos a ver en planos más profundos aparece un dorsal largo o larguísimo del tronco, que necesitamos no confundirlo. En este caso, aproximadamente donde termina el trapecio, a la altura de la 6ª vértebra torácica, va a arrancar por debajo. Fíjense cómo se entremezclan, uno pasa por debajo, el otro lo cubre, ¿sí? Va a salir el dorsal siguiendo de completar la columna hasta la cresta sacra, puntualmente, cresta ilíaca y cresta sacra, para a partir de ahí desplazarse lateralmente e ir a buscar, como les dije hoy, el húmero en su inserción distal, en la correa bicipital del húmero puntualmente, para provocar estos 3 movimientos
en el hombro va a ser extensor, aductor y rotador interno de hombro. La función del dorsal sobre el hombro la vamos a describir mucho más en profundidad y la vamos a entender de movimiento cuando describamos la articulación del hombro propiamente dicha, la glenohumeral, pero necesitamos aquí ponerlo por ser parte del plano superficial de la espalda. Vamos a pasar, sacamos de encima lo que es el trapecio y el dorsal y nos vamos a encontrar con lo que corresponde al plano medio superficial. Aparecen 3 músculos, vamos a describir 2 aquí, el tercero va a quedar descrito cuando veamos cuello. Vamos a describir en este caso lo que es el romboides menor o romboideo menor y el romboideo mayor o romboides mayor, que van a tener origen en las últimas espinosas cervicales para el menor y la primera torácica, y se va a insertar en lo que es el ángulo superointerno o borde medial, tercio superior del borde medial de la escápula, ¿sí? Mientras que el romboide mayor, fíjense, donde termina el menor, en la primera torácica, arranca a partir de la segunda el mayor y termina en la quinta, siempre recorriendo el ligamento supraespinoso, para cubrir todo lo que es el borde interno de la escápula. Ya vamos a conocer que la escápula, como hueso triangular, tiene un borde interno, un borde superior y un borde externo. El borde interno puntualmente es punto de inserción de los romboideos, el menor y el mayor. Por encima de estos podría describirse acá lo que es el angular del omóplato o elevador de la escápula, los dos nombres son válidos, que va a ir de vértebras cervicales superiores, de la C4 a la C6, C3 a C6 puntualmente, para buscar el ángulo interno de la escápula, terminar al lado del romboides, pero vamos a describirlo más con los músculos de cuello, porque tiene una función más específica sobre el cuello cuando describamos cabeza, para que no se haga tan largo el tema de hoy, ¿sí? Pero entraría también, si queremos, en la descripción de este plano medio superficial. Obviamente ambos tienen una misma función, que es la aducción de la escápula, es decir, llevar la escápula al igual que el trapecio medio. Fíjense, acá estaría el trapecio, estaría prácticamente orientado de la misma manera. Las fibras, la dirección de las fibras, las líneas que se dibujan aquí esquemáticamente, siempre es la dirección de la fibra muscular. Fíjense cómo van de adentro hacia afuera y de arriba levemente hacia abajo, con lo cual prácticamente horizontales serían las encargadas de traccionar de esas fibras, llevando donde la flecha apunta la inserción distal hacia su inserción proximal, es decir, aproximando, aduciendo la escápula hacia la columna. Seguimos con el plano medio superficial, pero nos vamos un poquito más por debajo. Ya aparece en este caso el serrato menor posterior inferior, musculito que va a salir de las últimas vértebras torácicas y las primeras lumbares y se va a dirigir hacia afuera y hacia arriba a buscar lo que son las últimas costillas. Fíjense que se inserta en la cara externa de las últimas 3 o 4 costillas. Cuando se describe así es porque esto se presenta variable en las diferentes personas. Algunos toman 3 costillas, otros toman 4, quizás algunos un poquito más grandes, otros un poco más chicos. Por eso unas pequeñas diferencias. Puntualmente la función, nos vamos a encontrar con que la mayor parte de los músculos que se insertan o que salen de la columna y terminan teniendo fijación en la parrilla costal van a ser los encargados de mover las costillas, es decir, van a participar en la mecánica respiratoria. Como describimos el romboides que iba hacia la escápula y mueve la escápula respecto del tórax, aquellos músculos que tengan inserción final en la parrilla costal, en alguna costilla, van a ser básicamente músculos encargados de la respiración. En este caso, el serrato menor posterior inferior baja, tracciona hacia abajo las costillas una vez que se movieron hacia afuera, que el aire entró, por lo tanto se lo va a considerar que participa en la expiración. El descenso de las costillas, el volver a poner la parrilla costal en su posición de reposo, implica la salida del aire, por eso son músculos expiradores. Si seguimos en el plano medio superficial, y acá cambiamos un poquito el esquema, acá estaríamos viendo, sacando el trapecio, el romboides, ¿sí? Por debajo del romboides, pero aún dentro del plano medio superficial, aparecería lo que se denomina el serrato menor póstero superior. Describimos el póstero inferior, vamos a describir el póstero superior de los serratos menores, ¿sí? Aclaro esto porque vamos a conocer en el grupo anterior
otro serrato que lo diferenciamos en tamaños, es más importante y es el serrato mayor. En este caso el serrato menor póstero superior, fíjense que al igual que el otro que salía de vértebras finales torácicas y lumbares para ir hacia las costillas, va a tener lo mismo, lo único que naciendo en vértebras cervicales y primeras torácicas, teniendo su origen aquí, y dirigiéndose hacia abajo, hacia afuera y hacia abajo, hacia las costillas superiores, las primeras 3 o 4 costillas. En este caso tracciona las costillas hacia arriba, eleva la parrilla costal, abre la caja torácica, por ende el mecanismo de entrada de aire que se facilita ahí hace que este músculo se lo considere inspirador por provocar la entrada de aire en la parrilla costal o en los pulmones dentro de la parrilla costal. A diferencia del póstero inferior que era expirador, el póstero superior lo vamos a describir como inspirador por ser elevador de las costillas. Todo aquel músculo que eleve o abra las costillas va a provocar la entrada de aire, todo aquel músculo que baje las costillas o cierre transversalmente la caja torácica va a presionar los pulmones para que el aire salga, por ende va a ser expirador. Si nos vamos al plano medio profundo, ya yendo un plano más atrás, fíjense que sacamos todo lo que teníamos a nivel superficial o a medio superficial, desaparecieron el trapecio, el dorsal, los romboides, el serrato menor póstero superior y el serrato menor póstero inferior aquí debajo. Nos queda debajo de estos un plano más, que es el plano medio profundo, donde van a aparecer músculos que recorren paralelamente la columna. A cada lado, obviamente, esto lo vamos a tener, nosotros lo describimos de un lado, está claro que todos estos músculos que estamos describiendo están presentados de manera bilateral, se presentan tanto a derecha como a izquierda de la columna vertebral. En este caso vamos a describir el ilio costal, que para simplificarlo lo vamos a describir como uno solo. Técnicamente tiene 3 porciones al recorrer desde la zona lumbar hasta el cuello, prácticamente toda la columna siguiéndolo en paralelo. Fíjense que aquí está señalado, aquí hay 2 músculos diferenciados por esta línea negra. Vamos a estar hablando del más externo de todo, que es el ilio costal. Se lo conoce como ilio costal o ilio costal lumbar, pero en sí decía tiene 3 regiones, una región más lumbar, otra más dorsal o torácica y una final cervical. Acá en el origen y en la inserción van a tener discriminados los 3 sectores. Podemos describirlo directamente que naciendo a nivel de espinas ilíacas, a nivel de la pelvis, en región del sacro y en las apófisis espinosas lumbares, se dirige hacia arriba para tomar inserción en las costillas y terminar prácticamente sobre los tubérculos de las apófisis transversas de las últimas cervicales, generando toda una lengüeta que recorre la espalda. Lo que más nos interesa de estos músculos, más allá de una descripción tan exacta, sabemos que lo recorren, son los famosos paravertebrales que pueden haber escuchado. En sí el concepto paravertebral abarca a lo que es toda la estructura muscular que va a formar parte de esta región paralela a la columna, de ahí los paravertebrales, de ahí el nombre, que son por un lado el ilio costal, el segundo músculo que aparece, que es el dorsal largo, a diferencia del dorsal ancho que describimos hoy. Fíjense que recorre de manera conjunta con el ilio costal y obviamente van a tener funciones similares, y esto es lo que quería explicar. Estos grupos musculares tenemos que discriminar cuando trabajan sobre la columna contrayéndose de modo unilateral o de modo bilateral. En este caso vamos a tomar como origen siempre la inserción más cercana al centro. Dijimos que la columna era el centro, ¿está? Pero dijimos que de ese centro L3 era el centro de gravedad, de ese eje L3 era el centro de gravedad por estar en zona lumbar. Lo más cercano al centro del cuerpo es nuestra inserción lumbar y por eso tomamos como origen la parte lumbosacra y como inserción la región cérvico-torácica. Bajo este concepto, contrayéndose el músculo de manera unilateral va a provocar que la columna se incline hacia el lado de la contracción, es decir, bajar lateralmente las vértebras más superiores tomando como punto fijo las más
las más bajas, las más cercanas a la zona pélvica, ¿sí? Entonces vamos a describir en su contracción unilateral al iliocostal y al dorsal largo como inclinador de tronco hacia el lado de la contracción, es decir, el iliocostal derecho va a inclinar hacia la derecha, el izquierdo va a inclinar hacia la izquierda, pero si ambas riendas, ambas sogas musculares se contraen simultáneamente, van a provocar que la columna se incline hacia atrás, es decir, se mueva en lo que ya describimos como una extensión de columna. Van a cambiar su rol de inclinador por una función de extensores de columna, siempre y cuando, repito, se contraigan ambos, derecho e izquierdo, a la vez, ¿sí? Y el tercer músculo que va a aparecer aquí es el epiespinoso. Fíjense, acá los tenemos discriminados en un esquema con tres colores diferentes: el iliocostal por un lado, el longuísimo del tronco o larguísimo o dorsal largo, como lo acabamos de describir, el espinal o el epiespinoso o espinoso torácico, son los nombres que se le da. Se lo discrimina como torácico del cuello porque tiene de nuevo porciones más torácicas o más cervicales. En sí lo describimos como uno solo, el epiespinoso, de manera genérica. Va a ser el tercer músculo que va a formar parte de lo que se denomina la masa común, o ahora sí lo que conocemos como paravertebrales, ¿sí? Estos paravertebrales, entonces, o esta masa común, compuesta por tres músculos diferentes: el epiespinoso, perdón, el iliocostal, el más externo, el dorsal largo en amarillo, el intermedio, el epiespinoso o espinoso torácico, el más interno, es más cercano a la columna. Los tres unidos, uno pegado al lado del otro, recorren entonces la columna de abajo hacia arriba, de lumbar a cervical, tomando la región torácica en el medio, y por ende los tres trabajan de manera conjunta, dijimos, siendo inclinadores hacia su lado, hacia el lado de quien se contrae, en contracción unilateral, o en el caso que se contraigan simultáneamente, extensores de columna, haciendo lo que es el típico ejercicio que ustedes conocen, quienes hagan alguna actividad deportiva, hayan ido al gimnasio, como activación de los paravertebrales, es decir, nos ponemos boca abajo y despegamos el pecho del piso. Ahí tenemos la contracción bien específica de los tres en forma simultánea, derecha e izquierda. Ya metiéndolo en el plano profundo, y para terminar este primer video vamos a tener tres, como tenemos siempre, cortitos, de 30 a 40 minutos. En este caso, este primero un poquito más largo, los otros un poco más cortitos, para terminar la clase después de que hayan hecho el examen. Vamos a describir el plano profundo. En este plano profundo aparecen músculos muy pequeñitos, muy cortitos, que van a ir buscando inserciones de o de apófisis espinosa a apófisis espinosa, reconocidos como interespinosos, o de apófisis transversa a apófisis transversa como grupo intertransverso, es decir, que atraviesa, al igual que los ligamentos, reciben el nombre de interespinoso o intertransversos. En este caso, la tercera variante, algunas pequeñas lengüetitas musculares que se lo conoce como transverso espinoso o multífidos, ¿sí? Y que son aquellos que van a ir tomando inserción de una apófisis espinosa a cuatro apófisis, perdón, de una apófisis transversa a cuatro apófisis espinosas sucesivas, hacia arriba y hacia abajo. Estos transversos espinosos van a tener que ver con, al igual que el intertransverso y que el interespinoso, van a tener que ver con la estabilización profunda de la columna vertebral. En sí, todos estos grupos, estos pequeños musculitos que van de apófisis a apófisis, reciben el nombre genérico de grupo multífido, ¿sí? Discriminados ahí. Algunos autores llaman multífido solamente al transverso espinoso, otros le dan el nombre de multífidos a todos aquellos músculos espinales profundos, y que en sí, como dije, son estabilizadores de la posición vertebral uno respecto de la otra. Esto es, cuando describimos los movimientos de columna la clase pasada,
dijimos que hay pequeños movimientos de vértebra a vértebra, de inclinación hacia adelante, hacia atrás, hacia un costado, hacia el otro, o pequeños movimientos rotacionales facilitados por el disco, y que el movimiento de columna surgía como sumatoria de los pequeños movimientos que se da a lo largo de la relación vertebral, es decir, el pequeño movimiento que aporta cada vértebra respecto de su vértebra vecina. En realidad, estos pequeños musculitos serían los que generan el movimiento y controlan la posición vertebral. Los músculos grandes, como la masa común que describimos recién, son los que presentan el movimiento global de la columna, si se hace en inclinación o en flexión. Nos queda ver todavía el componente rotacional, que el cuadrado lumbar, el último músculo dorsal, y los abdominales por delante le van a dar al tronco, entre otros músculos. Técnicamente estos musculitos moverían cada vértebra, las grandes masas musculares moverían la columna en su totalidad. Estaríamos hablando, para cuando vayan a física, de palancas más cortitas para estos músculos, palancas mucho más largas para los músculos más voluminosos. Un último apartado con respecto a estos estabilizadores profundos: no tenemos posibilidad consciente de moverlos. Sí podemos hacer movimientos globales de la columna, pero no tenemos movimientos discriminados por la voluntad, conscientes de una vértebra respecto a la otra. Yo no puedo inclinar la C5 respecto de la C6 o extender la 12ª torácica respecto de la primera lumbar. Sí, en todo caso puedo hacer una extensión de columna o una inclinación de columna. No puedo activar voluntariamente estos músculos. Estos músculos trabajan básicamente de manera refleja. Es el sistema nervioso de manera refleja quien los controla para mantener la posición vertebral. Claro que se los puede entrenar. Ahí es donde entran en las disciplinas deportivas o las formas de entrenamiento que tenemos hoy todos los elementos de entrenamientos inestables, las plataformas, las pelotas inflables, los elementos inflables en general, los elementos de suspensión, hacen que al obligarnos a estabilizar la musculatura voluntaria, la más grande, estos musculitos también participen de manera refleja. Bien, terminando ya lo que es el plano profundo, nos queda describir el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es tal vez el músculo más conocido, a veces se los confunde, se lo dice paravertebral o se lo palpa como paravertebral. El cuadrado lumbar, o también llamado, aquí no figura, pero lo pueden leer como cuadrado de los lomos, no es otra cosa que el lomo de la vaca, y es el músculo que une la parrilla costal con la cresta ilíaca. Aquí lo vemos en imagen, aquí abajo chiquitito, acá está el serrato menor posterior inferior que describimos hoy en el plano medio superficial. Ya en el plano profundo, el cuadrado lumbar por debajo me estaría llenando el espacio que correspondería a lo que ustedes conocen como cintura, a la zona de nuestros riñones, uniendo las costillas con la pelvis, con la cresta ilíaca de la pelvis y con las apófisis transversas de la zona lumbar. Esto hace que se describan tres direcciones de fibras, las que se llaman costotransversas, es decir, que van en diagonal desde la última o de las últimas costillas a la apófisis transversas, de arriba hacia abajo. Yo dibujo la línea de dirección aquí, estarían como alojado el serrato menor posterior inferior, de costillas a apófisis transversa. Las fibras iliotransversas de cresta ilíaca, viene el prefijo ilio, es decir, que van desde la cresta ilíaca hacia las apófisis transversas, en diagonal de afuera hacia adentro, pero desde abajo hacia arriba. Ya tenemos formada como una V entre las costotransversas y las iliotransversas, una V de apertura lateral, de apertura externa, y una tercera línea de fibras que son las costoilíacas, que van de costilla a cresta ilíaca y son fibras que van bien verticales. Nos quedan así formadas tres líneas: línea vertical, línea diagonal descendente, línea diagonal ascendente, una para cada fibra. En el caso de la función de este musculito, que es un músculo pequeño, pero al tener tres direcciones de fibra se comportan como tres vientres diferentes. En el caso de ser necesario, es necesario aclarar entonces de nuevo funciones bilaterales o unilaterales.
Si los cuadrados lumbar contraen todas sus fibras al unísono, las 3 direcciones, y de manera bilateral, se van a encargar de hacer la extensión de columna. Ya contrayéndolos de manera unilateral y de manera selectiva, podemos encontrar que algunas fibras pueden comportarse como inclinadoras del tronco, al igual que la masa común, pero una palanca más cortita porque no recorre toda la columna, o algunas, sobre todo las fibras diagonales, ¿sí?, se pueden comportar como rotadoras de la columna. Obviamente en este caso va a rotar siempre o generalmente hacia el lado de su contracción, va a ser rotador al mismo lado del cuadrado lumbar. Ya vamos a ver que presentan una distribución similar a lo que son los abdominales en la cara anterior. Este musculito es un músculo muy importante y se comporta como si fuera un abdominal en el dorso de nuestra columna. Bien, tenemos descrito entonces lo que es el grupo posterior. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa de descanso. Llevamos 45 minutos cronometrados en este primer video. Describimos el grupo posterior, que es el más largo en su totalidad. Pausamos un poquito el video, hacemos un descanso y describimos el grupo anterior en un segundo video que sigue a continuación. Los veo en un ratito, hacemos un break, preparen el café, descansen la cabeza como decimos siempre y seguimos viendo el siguiente video cuando ustedes lo decidan.